Buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes. Ahora Buenas sí, tardes. ahora sí vamos a tener clase de geografía, no de biología, como la última vez. Oigan, ¿ustedes se dieron cuenta? Tampoco se habían dado cuenta. Sí me pasé, perdón. ¿O creyeron que era normal que estuviera dando esa clase? Bueno, ok. Voy a presentarles lo de hoy. Ok, ¿ya pueden ver la presentación? Ya. Ok, hoy vamos a ver varios temas, vamos a ver placas tectónicas, vamos a ver cómo definir el clima de un lugar y al final les voy a poner todas las preguntas que vienen en su guía del poli, para que vean más o menos cómo les van a preguntar esto en su examen. Y al final vamos a hacer un Kahoot como tipo examen de todo lo que vamos a ver hoy. Y ya, bueno, no es examen, solo es para que repasen, pero sí me gustaría que lo contestaran de una manera seria, no como la última vez que hicieron de Tim Marín de Dopingüe, justo para saber si necesitamos como volver a verlo, si queda bien, porque este es un tema muy importante en su examen. Entonces, bueno, ya saben que si tienen alguna duda o cualquier cosa, me van diciendo sobre la marcha, ¿vale? Ok. Pues, como recordarán, el planeta tenía varias capas, ¿no? Una de ellas es la corteza terrestre, que es la que está más externa y que es donde se ubican los continentes y los océanos. Entonces, pues, se podría decir que es de las capas más importantes o con la que convivimos más directamente, ¿no? Porque obviamente el manto y el núcleo también son importantes porque generan el campo gravitacional de la Tierra y otras cosas, pero no estamos en contacto directo con ellos, ¿no? Bueno, acaso que el manto a través de las erupciones volcánicas, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues la corteza terrestre es nuestra casa, básicamente, ¿no? Es donde vivimos. Y bueno, la corteza no está toda homogénea, no es una sola capa, sino que está dividida en grandes placas que se han ido formando durante la historia de nuestro planeta y estas placas se llaman tectónicas. Y la teoría que generó todo este conocimiento se conoció como la teoría de tectónica de placas. Y pues bueno, vamos a ir viendo poco a poquito todas las placas que existen. Ok. Aquí, como pueden ver en blanco, están los límites entre cada una de las placas. Como pueden ver, México forma parte de la placa norteamericana, pues porque México está en Norteamérica, un cachito de la placa del Caribe, la placa de Cocos, que está en el Pacífico, la grandotota placa del Pacífico es la más grande de todos, una pequeñita que está aquí en el norte de la costa oeste de Estados Unidos, que se llama Juan de Fuca, la placa de Nazca en el Pacífico, que colinda con Sudamérica, la placa sudamericana, que tiene tanto el continente, bueno, el subcontinente Sudamérica, como un gran cacho del Océano Atlántico. Entonces es importante que vean que las placas no solamente son donde está la tierra elevada, es decir, los continentes, sino que también forman el piso oceánico, ¿no? Como en este caso la de Sudamérica o la de Norteamérica, ¿no? Que está ocupando la mitad del Atlántico. Ok, tenemos la placa africana, que es una de las que son también muy grandes y en esta cabe todo el continente, más todo este cacho del Atlántico y un cachito del Índico. La placa de Arabia, la placa de India y otra de las placas más grandes, que es la de Eurasia, que contiene a toda Europa y casi a toda Asia, ¿no? Nada más este cachito no, y tampoco donde está la India. Tenemos también la placa australiana, la placa de Filipinas y otra la del Pacífico, ¿no? O sea, aquí se conecta con lo de acá de este lado, pues porque es una esfera. Entonces, pues no es riguroso que se aprendan todos los nombres porque son muchísimas, pero tal vez sí que se aprendan las que conforman a México, que sería la del Pacífico, la de Cocos, la del Caribe, la de Norteamérica, y en especial la de Norteamérica con la de Cocos. ¿Y por qué? ¿Alguien sabe por qué estas dos en especial son muy importantes? ¿Ninguna idea?
generaron muchos destrozos en el 2017. No. Ok, pero estas placas, perdón, ¿sí? Por los temblores que han causado. Correcto, muy bien. Justamente estas placas pues no están estáticas, se están moviendo un poquito. Nosotros no lo percibimos tal vez muy seguido, pero todo el tiempo se están rozando y generando tensiones entre ellas. Y en el caso de la de Cocos y la de Norteamérica, la de Cocos está yendo por debajo de la de Norteamérica. Entonces, esa presión que existe aquí, cada vez que se libera un poco de energía, genera los sismos, ¿no? Que son muy importantes en esta región, también en Sudamérica y en muchas partes del Pacífico. A diferencia, por ejemplo, de África, nunca habría un temblor en África. Por eso nunca hemos escuchado que en África tiemble, porque los límites de su placa están muy lejos del territorio emergido. En cambio, aquí en México, justamente en donde empieza nuestro país, están los límites y por eso tiembla mucho aquí. Ahorita vamos a ver eso con más calma. Ok. Este es un ejemplo de lo que está pasando con la placa de Cocos. Imaginen que esto es Cocos y esta es la placa de Norteamérica. Por decir algo, imaginemos que esta es la costa de Oaxaca, ¿no? Que se encuentra en esa área del país y aquí está el mar. Entonces, la placa de Cocos se va a ir metiendo por debajo porque chocaron y como la piedra, por así decirlo, del continente es más dura que la oceánica se va a ir para abajo. Y entonces, cada vez que aquí hay un movimiento, van a pasar dos cosas. Una, o tiembla, o también se le puede decir que haya un sismo, son sinónimos, o hay actividad volcánica, porque toda la roca derretida que está aquí del manto puede salir por un volcán para liberar presión. Entonces, muy importante que recuerden que una consecuencia del movimiento de las placas es un sismo o un evento de vulcanismo, cualquiera de las dos cosas. Eso siempre viene en su examen, así que recuérdenlo muy bien. Ok, vamos a ir viendo poco a poquito cada una de las placas a grandes rasgos. Vamos a empezar con la euroasiática, que es la que forma Europa y Asia. Y como consecuencia del roce que existe con las placas que tiene a su alrededor, se han formado cadenas montañosas. Eso es otra cosa que sucede, ¿no? Al chocar, la corteza, digamos así, que se arruga, entonces forma las cadenas montañosas, ¿no? En el caso de Europa, formó los Alpes. En el caso de la India, los Himalayas, que es donde se encuentra la montaña más alta del mundo, que es el Everest. Entonces vamos a ver que los límites de las placas van a estar asociados a grandes cadenas montañosas. Vamos con la norteamericana. La norteamericana justamente generó varias cadenas de montañas en Estados Unidos. Aquí en la costa oeste están las montañas rocallosas y en México también generó un montón de montañas. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman todas las montañas de México? Bueno, no cada una, sino en general, a grandes rasgos. ¿No? Bueno, son las sierras madres. Tenemos la Sierra Madre Oriental y la Occidental. La Oriental es la que está como cercana a Veracruz, la Occidental la que recorre desde Oaxaca, Michoacán, Guerrero y todo hacia el norte. Después vamos a ir viendo poco a poquito eso, pero para que justo ubiquen que la razón que esas montañas están ahí es por todo este borde de convergencia entre la placa tanto del Pacífico como con la norteamericana como la de Cocos. La de Cocos es muy, muy importante, aunque es chiquita, no tan grandota como la del Pacífico, es la que ha generado un montón de características del relieve de nuestro país. Ahora vamos con la placa suramericana, que aquí en este dibujo se ve en morado. La placa suramericana ha generado varias cosas importantes. Una de ellas es que con el choque con la otra placa que tiene aquí al lado, que es la de Nazca, se generaron los Andes, que es la cadena montañosa más larga del mundo, porque va desde acá arriba, desde Venezuela, hasta el final de Chile y Argentina. Pasa por todos los países de Sudamérica, a excepción de Uruguay y Paraguay. Y bueno, el choque de la placa de Norteamérica con la suramericana generó también el que se formara Centroamérica. Entonces, pues muy importante, ¿no? Literalmente se generaron pues toda una región en el planeta
por el choque de estas placas. Y finalmente llegamos a la famosa placa de Cocos. Esta se extiende desde Jalisco, aquí en la bahía que se llama Bahía de Banderas, hasta Centroamérica, y pues como ya mencioné es muy importante porque en México es la que genera todos los sismos, así como en El Salvador, en Guatemala, todo lo que es Centroamérica va a estar influenciado por el choque de Cocos y de la del Caribe, la placa del Caribe. Y bueno, es muy importante recordar qué estados son los que están aquí siendo afectados por la placa de Cocos, que van a ser Michoacán, Oaxaca y Guerrero. En su examen literalmente les preguntan cuál es la zona del país afectada por la convergencia entre placa de Cocos y la de Norteamérica. Entonces, muy importante que se acuerden de estos tres estados, ¿no? Michoacán, Oaxaca y Guerrero, que justamente son los que están aquí en la costa. Y bueno, tenemos a la placa del Caribe, que es la que dio origen a todos los países de las Antillas, por darles un ejemplo, Cuba, las Bahamas, Puerto Rico. Todos estos países insulares están generados por un anillo de volcanes generado por la convergencia de la placa del Caribe con todas las placas que tiene a su alrededor. Y llegamos a la placa más grande de todas, que es la placa del Pacífico, y se diferencia de las demás porque esta es oceánica nada más, o sea, no forma parte de ningún continente y genera algo que conocemos como el anillo de fuego, que se ve mejor en esta imagen. Digamos que aquí está toda la placa, ¿no? Del Pacífico, y está chocando con todas las placas que estén a su alrededor. Por acá está chocando con Eurasia, acá con Norteamérica, acá con la de Sudamérica, y eso genera que en todo su alrededor sea una área de actividad tanto volcánica como sísmica muy importante. Maestra, una pregunta. Sí. ¿Cuáles son las desventajas de que no haya sismos? ¿Que no haya sismos? Ok, o sea, en un área como la de nosotros, o sea, cuando no hay sismos, significa que las placas están acumulando la tensión. Entonces, en ese caso se podría ver como que se está, pues sí, justo juntando energía y que cuando se libere va a ser de una forma más violenta. Pero no necesariamente es así, o sea, porque depende de un montón de cosas y justamente lo que pasa debajo de la corteza no está tan bien conocido porque no existe ningún aparato que pueda estar dentro del manto, ni mucho menos del núcleo. Entonces, digamos que todavía sigue siendo como un área del conocimiento, pues, no sé, muy lejana en general para la ciencia todavía. Y por eso es que no podemos predecir un sismo, lo podemos ver llegar unos 2, 3 minutos antes de que suceda, pero no más que eso, ¿no? Porque justamente lo que pase abajo de la corteza es algo desconocido y eso se podría ver como tal vez la desventaja, pero en otros lugares donde no tiembla, por ejemplo, no sé, acá en Groenlandia, pues no sé si realmente hubiera una desventaja de que no tiemble. Yo creo que no, están más tranquilos de que nunca va a temblar y estos lugares se van a caracterizar justamente de que no hay grandes montañas, ¿no? Si creyéramos que el que no haya montañas es una desventaja, pues esa sería uno, ¿no? Tal vez. Sí. Gracias por tu pregunta. Ok, continuamos con la placa de la Antártica, que es la que va a contener a todo el océano austral, que es el océano que está en el sur del planeta, junto con la Antártica. Recordemos que la vez pasada que hablamos del Ártico y de la Antártica, la diferencia es que en la Antártica sí hay roca como tal, o sea, sí hay continente, y en el Ártico solo es mar congelado. Entonces, esta placa contiene tanto esa tierra emergida de la Antártica como el océano a su alrededor. Y llegamos a la placa africana, que tiene a todo el continente y gran parte del Atlántico, ¿no? Que es todo lo que está aquí más clarito. Y eso fue todo de las placas. Entonces, importante que se acuerden, norteamericana, la del Pacífico, la de Cocos y la del Caribe, que son las que forman a México. Todas las demás, obvio, también son importantes, pero es menos probable que se les pregunten a ustedes ahorita. Y bueno, en las zonas de esta corteza terrestre constituidas
Por todos estos límites de placas y la interacción entre ellas, van a derivar la manifestación de varios movimientos ondulatorios, los que conocemos como temblores, terremotos o sismos. Estas tres palabras son sinónimas, entonces, cuando en su examen les pongan así como, escoge dos consecuencias de que las placas tectónicas interactúen, no van a escoger la que diga temblores y sismos, porque significa lo mismo. Igual si dice terremotos y temblores o terremotos y sismos, esas preguntas tienen trampa y ustedes tienen que leerlas con mucho, mucho cuidado y tienen que escoger la que diga cualquiera de estos tres nombres más vulcanismo, que es la otra consecuencia del movimiento de las placas. ¿Sí queda claro, está claro esto? Es que es muy, muy importante. Sí. ¿Sí? Ok. Vamos a ver un ejemplo de un lugar donde hay una convergencia de placas, que es la falla de San Andrés, que está en el norte de nuestro país y en Estados Unidos, en California, y es un tipo de placa que se desliza, ¿no? Entonces está deslizando del norte a sur, y lo que va a generar con el paso de millones de años es que Baja California Norte y Baja California Sur, en algún momento se separen de México y que queden como una isla de Baja California. En unos cuantos millones de años va a ser un territorio independiente a lo que es México continental. Eso sería como un ejemplo de lo que podría llegar a pasar a un tiempo geológico, ¿no? Un tiempo muy, muy, muy largo en el futuro, pues se va modificando la forma en la que están distribuidos los continentes en el planeta. Por ejemplo, la distribución que vemos hoy en día no es la que ha existido siempre, ¿no? Si se acuerdan, alguna vez existió un megacontinente que se llamó Pangea, pero pues ha ido pasando muchos terremotos, mucho vulcanismo, y al final quedó como lo conocemos hoy. Y vamos a andar un poquito más en la sismicidad, que pues se puede definir como la vibración resultado de la liberación de energía interna. Y estos se propagan deformando los materiales, es decir, pues las rocas, ¿no? Básicamente que conforman a los continentes. Entonces, sismicidad, básicamente vibración generada por el resultado de la liberación de energía. Y los sismos los vamos a clasificar por varias características. La primera es la intensidad. Si es súper, súper fuerte, se va a conocer como macrosismo y todos lo vamos a poder percibir así, sin ningún instrumento. Mientras que los microsismos solamente van a ser registrados por aparatos muy sensibles. La realidad es que, por ejemplo, aquí en México, que está Cocos y la placa de Norteamérica, todo el tiempo, todos los días está temblando, solo que muy, muy, muy poquito y no lo percibimos. Entonces esos son microsismos, ¿no? Y cuando ya lo percibimos todos, que suena la alerta, ya sería un macrosismo. Ok. Y la segunda clasificación es por la manera en la que recorren la roca. La primera manera es oscilatoria, que va a ser un movimiento horizontal, ¿no? Y el otro es trepidatorio, que va a ser un movimiento vertical de arriba hacia abajo. Y esto es siempre lo que nos dicen en la tele, ¿no? Que usualmente dicen, si es trepidatorio, se siente más fuerte, pues porque como que saltamos, ¿no? Si es oscilatorio, sentimos como que estamos girando. Entonces, estas son las dos maneras en que las ondas de energía se van a distribuir por el continente. Y la última manera de clasificarlos es por su profundidad. Todos hemos oído la palabra epicentro, ¿no? Que es básicamente el lugar donde se midió que estaba por venir un sismo y justamente corresponde al punto en la superficie terrestre por arriba del punto que está abajo, que se llama hipocentro, que es donde ocurre la liberación de energía como tal, porque sabemos que en la superficie no está ocurriendo el desplazamiento de la placa, sino que es más abajito, ¿no? Cerca del manto. A este lugar, este es el lugar de origen del sismo, el lugar correspondiente en la superficie es el epicentro. Entonces, cuando escuchamos epicentro en Oaxaca y así, sabemos que no fue arriba, no fue donde está la ciudad, sino en el suelo muy, muy, muy profundo, y dependiendo de qué tan profundo, puede ser superficial, que es a menos de 70 kilómetros, intermedio, que es entre 70 y 300, y ya profundo a más de
entre 300 y 700 kilómetros bajo la superficie. Okay. Y ahora pasamos a la segunda consecuencia del movimiento de las placas, que es el vulcanismo, que es la expulsión de magma desde el interior del planeta al exterior de la corteza a través de un volcán. Y bueno, los volcanes van a estar de varias maneras, pueden estar activos, que significa que van a estar en constante erupción. En México ahorita no hay como tal alguno activo, a veces el Popocatépetl. En El Salvador es el que tenemos más cerca y es muy grande. En Italia y en Hawái. Intermitentes es que presentan periodos de actividad y periodos de calma. En México, por ejemplo, tenemos el de Colima. Y volcanes apagados es que desde hace mucho tiempo no presentan actividad, por ejemplo, el Nevado de Toluca, el Aconcagua en Chile y Argentina, el Fujiyama en Japón y el Chimborazo en el Ecuador. Pues los podemos tener de estas tres formas, dependiendo justo de la actividad que existe en las placas, ¿no? Las placas que están cercanas a estos puntos volcánicos. Y pues bueno, aquí está la estructura general de lo que es el volcán. Lo importante es saber que debajo de él va a haber una cámara magmática, que justamente es la que va a estar como acercando ese material que viene del manto, que es roca fundida, para expulsarlo y así liberar la tensión interna, ¿no?, que está en el planeta. Y bueno, este es el material que sale, se conoce como lava o magma. Y eso fue todo hasta el momento de lo de placas tectónicas. Como resumen, que se aprendan las 4 que conforman a México y que las consecuencias más importantes son los sismos y el vulcanismo. Eso sería como en resumen. Y ahora vamos a pasar al siguiente tema que tiene que ver con el agua. ¿Pero no tienen ninguna duda? No, ninguna. No, ok. Bueno, vámonos para que nos dé tiempo. Ok, gracias. Ok, bueno, ya vimos que el planeta está formado por un montón de esferas. La que ahorita estábamos tratando se llama la litosfera. Lito significa piedra, entonces es como toda la capa de piedra, ¿no?, que es sinónimo de la corteza terrestre. Y ahora vamos a pasar a la siguiente esfera, que se conoce como hidrosfera, y pues básicamente son todos los cuerpos de agua que hay sobre el planeta. Y la ciencia que va a estudiar a la hidrosfera se conoce como hidrografía. Y pues es ciencia que estudia vital líquido, el agua, junto con todos los fenómenos relacionados con su distribución y la circulación del agua en general. La hidrosfera va a estar conformada por 2 grandes grupos. Una es el agua salada, que es el agua que está en todos los océanos, y esta corresponde al 97.5% del agua total del planeta. Mientras que el otro grupo es el agua dulce, que está sobre los continentes y solamente representa el 2.5% del agua en el planeta. Y esta agua dulce va a estar formada por glaciares o por mantos acuíferos, por ríos y arroyos, y también los lagos. Todos estos son ejemplos de agua dulce. Y pues sí, es muy importante cómo hacer la diferencia entre salada y dulce, porque cuando se habla de la disponibilidad del agua para la gente, estamos solamente considerando agua dulce, porque no podemos tomar salada. Y dentro del agua dulce, ¿cuánta está realmente disponible, no? La que está en los glaciares no está disponible porque son hielos perpetuos que, para empezar, están en un lugar muy remoto, que son los polos, y pues es difícil, ¿no?, obtenerla, porque además la tendríamos que descongelar y eso sería muy malo para el clima en general. El otro ejemplo son los acuíferos, que son cuerpos de agua muy profundos en el subsuelo. Sería como algo parecido a los pozos. Los pozos son pues justamente así, cuando perforan súper profundo en la tierra para encontrar agua, ¿no?, agua subterránea. Entonces también está como difícil aprovechar esa agua en muchas ocasiones. Entonces, en general, toda la población del mundo va a estar dependiendo solo de un 0.3% de agua disponible, que es la que forma los ríos, arroyos y lagos. Y si consideramos que estamos contaminando un montón los lagos y muchos ríos y el agua ya no se vuelve potable,
pues el porcentaje se disminuye aún más y es por eso que mucha gente se está muriendo de sed, porque el agua está distribuida de una forma muy desigual, ¿no? En todo el planeta. Ok, ahora vamos a repasar brevemente el ciclo del agua, pues porque es muy importante para entender la distribución que ésta tiene en los distintos relieves del planeta. Comenzamos con el agua oceánica, que es la que ocupa el mayor porcentaje sobre el planeta, y esta se va a evaporar por acción ¿de quién? Del sol, que la va a estar calentando, y entonces cuando el agua llega a cierta temperatura, va a pasar de estado líquido a gaseoso, y a este proceso se le conoce como evaporación. Una vez que se evapora, forma nubes, muchos tipos distintos de nubes, dependiendo de un montón de condiciones, si hay humedad, si hay mucho sol, si no, va a haber distintos tipos de nubes, pero pues siempre va a estar el agua evaporada en esta forma, ¿no? De nube, y después se va a condensar cuando las condiciones de la atmósfera cambian y va a caer en forma de agua. Va a caer también al océano, claramente, pero también va a caer arriba del continente. Y el recorrido empieza como desde las partes más altas del continente, donde pueden ocurrir dos cosas después de que se precipita. La primera es que se infiltre hacia la tierra profunda, justamente para formar que se escurra, ¿no? Por la ladera de las montañas. ¿Se les ocurre de qué dependa si se infiltra o si hay escorrentía? Ok, cuando hay infiltración es porque el material del que está hecha la montaña es muy poroso, entonces tiene la capacidad de absorber agua, entonces ahí entraría y se infiltraría la montaña. Y cuando hay escorrentía es porque el material del que está hecho la montaña es impermeable, entonces no puede penetrar y simplemente escurre por la ladera. Y sea cual sea el camino que tome el agua, se van a estar generando ríos, se van a generar lagos de agua dulce, ambos. Y por último, el agua puede llegar al océano a través de la infiltración, ¿no? Si se está metiendo por toda la parte interna del continente, en la costa en algún momento esta agua se podría reincorporar al agua oceánica. Los ríos, lagos y las corrientes subterráneas van a contribuir directamente al bienestar humano. ¿Por qué? Pues porque son nuestra fuente de agua potable que nos sirve para beberla directamente, como para hacer nuestros alimentos, hacer nuestra ropa, hacer medicinas, hacer todo lo que nos imaginemos. Todo tiene que ver con el agua. Y vamos a definir qué es un río. Un río es una línea natural de desagüe de un área geográfica determinada y se puede considerar como una corriente de agua de volumen variado que fluye sobre la superficie en forma más o menos permanente, ¿no? Sabemos que a veces hay ríos que están medio secos, a veces están más caudalosos, pero su línea casi siempre está marcada de forma constante. ¿Y qué tan caudaloso o no va a ser el río? Pues depende de un montón de cosas. Otra vez con la porosidad de roca que hay abajo, con la altura de la montaña, con cuánto llueve y muchas características más, ¿no? Pero en general un río pues se caracteriza por tener forma de línea, ¿no? A diferencia de un lago que va a estar en el fondo de un valle. Justo los lagos son depósitos de agua dulce o salada alimentados por ríos o manantiales y ocupan depresiones de la litosfera, no tienen comunicación con el mar y tienen una profundidad y extensión muy variadas. Eso depende de muchas cosas. Por ejemplo, los lagos más grandes están, por ejemplo, en Canadá y esto se debe al deshielo, de todo el hielo perpetuo que está cerca del polo. Por ejemplo, los lagos en México no dependen de hielos perpetuos, sino de lluvias. Entonces, dependiendo de cada lugar del planeta, es del que van a estar formados los distintos lagos. A ver, como pregunta general de geografía de México, ¿alguien sabe cuál es el lago más grande que tenemos? Está por Guadalajara. ¿Cuál? El Amazonas. No pude escuchar el primero. Ese es el río.
Es que dijo el Amazonas, pero ese es el río más grande. Sí. Sí, aparte en México. En México el lago más grande es el de Chapala, que está cerquita de Guadalajara, como a media hora de Guadalajara. Tenemos el Chapala, que es súper, súper, súper grande, mide muchos kilómetros. Y el Amazonas es el río más caudaloso. Siempre hay debate si es el más largo o no, porque el río Nilo, que está en África, también es súper, súper largo, pero siempre hay debate porque no se sabe bien desde dónde empieza cada uno. Entonces depende quién considere, es que dicen cuál es más largo. Lo que sí es que el Amazonas es el más caudaloso, lo que quiere decir que transporta muchísima más agua que el Nilo, y ahí sí no hay debate. El Amazonas es el más caudaloso por mucho. Ok, esto fue todo de la hidrosfera. Pasamos a la siguiente esfera, que es la esfera gaseosa, que corresponde a la atmósfera. En la atmósfera pues se van a mezclar un montón de gases que van a rodear a la superficie terrestre y tiene influencia en muchas cosas. En la primera que ya habíamos mencionado hace tiempo es que detiene, por ejemplo, el paso de meteoritos, de polvos solares, contiene el ozono que tenemos dentro del planeta. Entonces la atmósfera tiene un montón de funciones y hoy lo que vamos a ver son sus distintas capas. Divide en general en estas 5 capas y vamos a irlas viendo desde la que está más abajo a la que está más arriba. Y también es importante que se las aprendan así tal cual de memoria en qué orden van, porque también se las preguntan así de ordena las distintas capas de la atmósfera. Entonces sí, bueno, empezamos con la troposfera, que es la que va desde la corteza terrestre hasta unos 8 kilómetros de altura más o menos. Y aquí en este límite es donde están los aviones. Los aviones casi nunca pasan a la siguiente esfera, que es la estratosfera. Siempre están como a una altura promedio entre 8 y 10 kilómetros. Y pues aquí es donde ocurren un montón de cosas muy importantes para la vida. Aquí ocurren las lluvias, la condensación, todo lo que tenga que ver con el clima está aquí en la troposfera. Ya más arriba ya no, ya pasan otras cosas. La siguiente es la estratosfera, localizada entre los 25 y 40 kilómetros de altura. La siguiente es la mesósfera, cuyo límite son unos 80 kilómetros de altura. Y en esta capa se terminan de desintegrar todos los meteoros que llegan a atravesar las otras capas más superiores. Es decir, si aquí viene un meteoro, empiezan grandes, ¿no? Usualmente vienen grandes y conforme van pasando por la atmósfera se van haciendo pequeños, pequeños, y ya para la mesósfera se desintegraron casi por completo. Entonces no es que los meteoros no nos impacten, sino que se deshacen antes de que puedan llegar a la superficie terrestre. Entonces tenemos troposfera, estratosfera, mesósfera. Vamos a la siguiente diapo para ver estas dos que faltan, que es la termósfera, o también conocida como ionosfera, y alcanza una altura de hasta 650 kilómetros y da origen a fenómenos electromagnéticos como las auroras polares o boreales, ¿no? Que también ya habíamos visto, que son causadas por los polvos solares. Pues estos polvos penetran hasta esta esfera, ¿no? Que es la termósfera. Y por último tenemos la más exterior, que es la exósfera. Y esta capa tiene un límite a los 2000 kilómetros de altura, de lejos de nuestra corteza. Yo como consejo les doy que si de repente es un poco complicado recordar todos estos nombrecitos y en orden, se acuerden de al menos de 2, de la que está más cerca a nosotros, que es la troposfera, y la que está más afuera, que es la exósfera, que hasta su nombre nos ayuda, ¿no? Como exo de exterior. Entonces ya con eso, si en su examen les pregunten que las ordenen, pues al menos ya van a poder buscar en las respuestas con estas dos, ¿no? Con estas dos. Yo tengo una duda. Sí. ¿Se ordenan de abajo para arriba o de arriba para abajo? En el examen usualmente te van a poner como quieren que des la respuesta, porque es lo mismo, ¿no? Te podrían decir, ordénalas de afuera para adentro o de adentro para afuera. O sea, eso depende como de quién lo pregunte. Pero sí, o sea, no existe como que siempre se tengan que mencionar en un determinado orden. Yo ahorita lo hice de adentro hacia afuera porque es como de importancia para nosotros, ¿no? De lo que vemos
pues primero compartimos con la troposfera y hasta el último con la exósfera. Pero sí, no hay un orden estipulado así en general. Ok, gracias. Sí, por nada. Y bueno, aquí está en resumen. Ok, aquí en la troposfera mencioné que se van a estar dando todo lo que tiene que ver con el clima y vamos a ver brevemente qué es lo que conforma el clima o cómo se define que en algún lugar sea seco, en otro lugar sea húmedo, que en algún lugar haga frío y en otro calor. Entonces van a ser estas 5 cosas también muy importantes que sí se las aprendan porque van a ser las determinantes para cualquier clima en cualquier parte del planeta. La primera es la humedad, que se define como el agua en estado de vapor mezclada con el aire, ¿no? Como toda esa agua que está como flotando a nuestro alrededor en estado de vapor. Lo siguiente es la presión atmosférica, que es el peso del aire sobre la superficie terrestre. Entonces, entre más cercanos a la corteza terrestre, hay más presión. Por ejemplo, si consideramos cuál sería la presión atmosférica de la exósfera, pues es muy pequeña, es una presión muy pequeña porque casi ya no hay nada por arriba, ¿no? Aire arriba de esa capa porque es la más externa. En cambio, la troposfera está sosteniendo el peso de todas las otras, ¿no? De la mesósfera, de la termósfera, de la exósfera. Es muy importante también la presión para determinar el clima. La siguiente característica es la temperatura, que es la medida que expresa el grado de calor que hay en el ambiente. La nubosidad, que es la presencia de nubes en la atmósfera. Y la precipitación, que es la cantidad de lluvia en estado líquido que cae en algún lugar. Y estos elementos del clima se van a medir con ciertos aparatos. El más famoso es el termómetro, que va a medir la temperatura, pero también es importante conocer otros instrumentos como el pluviómetro, que mide la cantidad de agua que cae en un lugar por año. Estas medidas se hacen en general por día, luego se suman por mes y al final se obtiene la cantidad total de agua en milímetros que cayó en algún lugar durante un año. Y pues es con el pluviómetro, es como un frasquito, aquí lo podemos ver y dependiendo cuánto se llene, pues ya sabemos calcular cuántos milímetros cayeron en ese lugar. El siguiente instrumento es el barómetro, que va a medir la presión atmosférica, y el anemómetro, que va a medir la cantidad de viento en un lugar. Entonces, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver una estación meteorológica, pero tiene todos estos instrumentos, usualmente están en lugares altos para poder medir, por ejemplo, el viento, para que no estorben los edificios, y a lo largo de la ciudad hay varios, también a lo largo del país, y es con lo que los noticieros, ¿no? Pueden dar su pronóstico a partir de todos estos instrumentos. Y una clasificación reconocida a nivel internacional es la de Köppen, la más famosa de todos, y se basa solamente en 2 de las cosas que mencionamos anteriormente, que son la temperatura y la precipitación, porque entre estos 2 factores van a determinar las otras, o sea, dependiendo de qué tanto calor haya y qué tanta agua haya, podemos determinar la nubosidad o la humedad de un lugar. Entonces, por eso, este científico solo decidió tomar en cuenta estos 2 factores. Muy importante. O sea, todos son importantes, pero estos más que los otros 3. Entonces, acordarse siempre de temperatura y precipitación. Y él dividió en general a todos los climas en 4 grupos, que son los cálidos, los secos, los templados y los fríos. Estas 4 categorías están determinadas por la temperatura. Y ya a nivel como más específico, por qué tanto llueve en cada una de estas zonas. Obvio no es importante que se aprendan para nada todos estos porque son muchísimos, pero sí es importante el entendimiento general de cómo lo clasificó, ¿no? Que fue por temperatura y precipitación. Y aquí tenemos el mapa del mundo con los climas que Köppen definió. Y podemos ver que en general los climas azules, que son los climas húmedos microtérmicos o fríos, van a estar muy cerca de los polos, ¿no? No tanto como en los polos, que tienen su propio clima, que es el clima polar, que corresponde a la tundra,
pero sí muy frío, ¿no? Toda el área de Rusia, de Noruega, de Suecia, Canadá y parte de Estados Unidos van a tener de los climas más fríos en el planeta. El clima más frío en el planeta está hasta acá en el sur, en la Antártica, pero aquí no lo pusieron, ¿no? Pero igual tendría clima polar, la Antártica. Pero hablando de tierra continental, donde hay más frío, pues es entre Canadá y Rusia. Es como un entendimiento muy general del clima en cada continente. Luego tenemos, por ejemplo, los climas tropicales lluviosos, que justamente se van a encontrar dentro de los trópicos. Recordemos que más o menos por aquí a los 30 grados de latitud norte está el trópico de Cáncer. Y acá a los 30 grados sur de latitud está Capricornio. Entonces, toda esa región que existe entre ambos trópicos, pues se llama la región intertropical justamente, y es donde vamos a encontrar estos climas tropicales lluviosos, áridos o también húmedos, ¿no? Que corresponde a todo lo amarillo, lo naranja y lo verde. En México podemos ver que en general lo ponen como desierto, aquí como sabana tropical, incluso en la Ciudad de México, y nosotros sabemos que eso no es así. O sea, nuestro clima dentro de la Ciudad de México, por ejemplo, es templado, y el norte sí corresponde, ¿no? A lo que sería como estepa y desierto verdadero, acá donde está Sonora. Y estas como inexactitudes se deben a que justamente no hay tantas categorías como para ser tan específicos a nivel local. Recordemos lo que habíamos visto como de jerarquías en el espacio. O sea, esta es una clasificación a muy grandes rasgos a nivel planetario, pero ya si vamos a un país en particular, pues esta clasificación no sirve tanto. Pero para tener un entendimiento general, pues sí es útil. Ya después veremos a más detalle lo que pasa en México, pero más o menos es para que entiendan cómo se comparten a nivel de paralelo más o menos el mismo clima alrededor de todo el mundo. Aquí tenemos los climas de México, ya a un nivel como más regional. Ya podemos ver que ya cambió, ¿no? Ya no estamos aquí según en el desierto, sino que ya estamos en un templado subhúmedo o templado húmedo, que ahora sí es verdad. Vemos que en la península de Yucatán es cálido subhúmedo, por donde está Tabasco, cálido húmedo, el altiplano de México seco, partes de Sonora, Baja California, con clima muy seco, y en general donde pasan las Sierras Madres, que es toda esta orilla del oeste y toda la orilla del este de México, con climas muy templados, ¿no? Ok, pues eso sería todo de hoy, y ahora vamos a pasar a las preguntas. Ahora voy a escoger algunos. Voy a decir su nombre, voy a pedir que me respondan la pregunta, entonces estén muy atentos, por favor. Igual todos vayan haciéndola como en su cuaderno para que vayan practicando, porfis. Ok, esta me la podría contestar, por favor, Josué García. Vamos a dar 1 minuto para cada pregunta para que la lean bien, porfis. Cuando estés listo, Josué, ya me dices tu respuesta. O si tienes duda, pues también me dices y ya de una vez la aclaramos. Sí, tengo un poquito de duda. Si tienes duda, ok. Recordemos que, o sea, aquí dice, partiendo de la evaporación. La evaporación era cuando estamos en el Yo océano creo y que el ya sol sé cuál está. es. Ok, a ver, ¿cuál es? Ahorita La A. La C. la C, ok. Bueno, para mí es la C. Ok. Ok, la pregunta dice, partiendo de la evaporación es el paso número 1, ¿no? Entonces la respuesta va a empezar a partir de lo que ocurre después de que se evapora. Entonces recordemos que evaporar es pasar de líquido a gaseoso, ¿no? Entonces llega a la atmósfera y ya que está en la atmósfera se encuentra en forma de nube. Cuando está en la nube, ¿qué es lo que pasa después? Que se precipita, ¿no? Y da origen a
a la lluvia. Entonces el paso que viene después de la evaporación es la precipitación. Es la C. Sí, es la C. Correcto. Muy bien, chicos. Vamos a la siguiente pregunta. Ahora que la conteste, por favor. ¿Está Donovan ahí? ¿Sí? Es que creo que ya sé. Sí, maestra, aquí soy. Sí, ok. Esta te toca a ti, porfis. Es la D. Bueno, yo pienso. Ok, es la C. Vamos a ver uno por uno. Aquí lo primero que yo les recomiendo es que se den cuenta que son 4 de este lado para 5, ¿no? Que hay de este lado. Entonces, una no va a estar dentro de su respuesta y si la saben identificar cuál no tiene nada que ver, pues podrían deshacerse de esa primero, ¿no? Y así ya dejar como menos alternativas para la respuesta. El siguiente consejo es de que si tienen una de la que están súper seguros que están bien, por ejemplo, en este caso nubosidad, ¿no? Que se presencia de nubes en la atmósfera, pues ya saben que a fuerza 4 con B es seguro, pues porque lo está diciendo casi aquí mismo, ¿no? O sea, presencia de nubes, pues nubosidad. Entonces ya juntan 4B y ya tienen esta, ¿no? Y ya con esta ninguna otra del 4 tenía con B y ya van a saber que esta era la correcta. Pero bueno, vamos a ver ahora sí, uno por uno. Uno con D, que es la humedad, que es el agua en estado de vapor mezclada con el aire. 2 con E, que es presión atmosférica, que es el peso del aire sobre la superficie terrestre. Luego 3 con A, que sería la temperatura, medida que expresa el grado de calor del ambiente. Y por último, la de nubosidad, ¿no? Presencia de nubes en la atmósfera. La que no quedaba aquí era corriente de aire producida en la atmósfera, ¿no? No vimos ahorita nada que tenga que ver con corrientes de aire. ¿Alguna duda con esta o sí está claro como cada elemento? Sí, está claro. ¿Sí? Ok. Ok, este es para Kevin Jaime Cervera, por favor. ¿Listo, Kevin? Perdón por presionarte, pero es que ya casi nos queda poquito tiempo. Si tienes duda, no hay ningún problema. Ahorita lo explicamos. La C. Muy bien, la C. Aquí la manera de saber la respuesta correcta es de que nos están diciendo paralelos, ¿no? Entonces es acordarnos que los paralelos son los que van de este a oeste, como el Ecuador y los trópicos, ¿no? Pero si estuviéramos confundidos entre cuál era paralelo y cuál era meridiano, podríamos ver que está la opción de meridiano de Greenwich, pero que este atravesaba Londres. ¿Se acuerdan que era como que iba desde el norte hasta el sur? Y entonces, pues ya pueden saber, ¿no? Que meridianos eran los que van de norte a sur y lo contrario, paralelo, era lo que va de este a oeste, ¿no? Entonces, siguiendo con eso, pues ya se acordarían del trópico de Cáncer, que está a los 30 grados de latitud norte,
que atraviese, por ejemplo, en México por Sinaloa. Está el trópico de Capricornio, que es lo mismo, pero en el hemisferio sur. Y para encontrar la otra, pues sería el círculo polar ártico, ¿no? O el antártico, cualquiera de los dos, son líneas que atraviesan al planeta de esta forma. Y aquí está el diagramita, ¿no? Todos los paralelos son los que van en este sentido, y si se confunden entre cuál es paralelo y meridiano, acuérdense que Greenwich atraviesa Londres de norte a sur, y entonces los meridianos siempre van de polo a polo. Muy bien. Esta para Mildred, por favor. Sigan el consejo que les di en esta, con que se acuerden de dos o de una, tal vez, ya con eso pueden saber la respuesta correcta. ¿Listo, Mildred? Yo. Ok, bueno, dime la respuesta, solo porque ya no tenemos mucho tiempo, perdón. Es la D. Es la Muy B. bien. Sí, muchas gracias, muy bien. Justamente lo que les decía, ¿no? Aquí la pregunta se tienen que fijar si les dice de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, ¿no? Eso es lo primero y más importante. Entonces aquí les dice de afuera hacia adentro, de exterior a interior. Entonces recordamos que la exósfera es lo más exterior, entonces empezamos con el 5 y ya no, ya ven que no hay ningún otro 5, ya se ahorran como todo el resto, pero igual, si se lo pueden aprender estaría súper. Y la más interna, ¿cuál sería? Pues la troposfera, que justamente no es el 3, de lo más externo a lo más interno. Muy bien. Ok, ya acabamos estas preguntas. Así, de este tipo van a ser las preguntas que vengan en su examen. Estas preguntas son las que están en la guía oficial del Politécnico. Entonces, pues más o menos, para que se den una idea. Ok, quedan 8 minutos. Vamos a jugar rápido un Kahoot, por favor, que justamente va a ser de todo lo que vimos hoy. Ok, esperen un momentito. Son 10 preguntas. El Kahoot. Tenemos 7 minutos. Tal vez nos pasemos unos 3 minutos de la clase. Si alguien se tiene que desconectar, no pasa nada. Los que se puedan quedar a terminar el Kahoot, muy bien. Si nos vamos a pasar, mejor que sean 20. Bueno, ok, ahí está el pin. Lo dicto para los que no pueden ver, es 19, 36, 65, 2. Muy bien, chicos. Pues diviértanse jugando, pero también localicen si hay ciertas dudas, ¿no? Porque ahorita es el momento perfecto para que las aclaremos entre todos. Ok. ¿Alguien más falta de entrar o ya? Son todos. Ok, empecemos. ¿Alguien sí necesita que le lea la pregunta o todos la pueden ver? Para mí Yo no la pueden puedo leer. ver. No la puedo ver. Ok, entonces se las leo. Échenle ganas. Ok. Pregunta número 1. ¿Cuáles son los procesos relacionados con el movimiento de placas tectónicas?
rojo, sísmicos y volcánicos, azul, volcánicos y eruptivos, naranja, sísmicos y temblores, verde, temblores y sísmicos. Sin querer lo apreté, pero no quise responder, pero se me fue. Ok, no pasa nada. ¿Tú pusiste el verde? Bueno, no importa. Todos la tuvieron bien. Muy bien. Mucho gusto que la hayan tenido muy bien. Justo esa pregunta también es de la guía. Todas las que vienen hoy en el Kahoot son de la guía. Son los movimientos vibratorios de la corteza terrestre. Rojo, tsunamis. Azul, volcánicos. Naranja, deslaves. Verde, sísmicos. ¿Verdes? Sísmicos. Ok, varios pusieron volcánicos también. La pregunta decía, son movimientos vibratorios. Entonces, siempre que tiene que ver con vibración, va a ser sísmico y puede ser trepidatoria o de oscilación, ¿no? La vibración, pero siempre tiene que ver con los sismos. Ok, pregunta 3. Proceso que involucra la salida de roca fundida a través de las fracturas de la Tierra. Rojo, deslave. Azul, volcánico. Naranja, sísmico. Verde, temblor. Roca fundida. Volcánico, muy bien. 2 personas pusieron deslave, pero no, los deslaves son cuando una montaña pierde un cacho de roca y va hacia abajo por gravedad. Entonces, ese no. Muy bien, Ángel. 3 buenas seguidas. 4. La mayoría de sismos en México se producen por el choque entre estas placas tectónicas. Rojo, del Pacífico y del Caribe. Azul, Cocos y Norteamericana. Naranja, Juan de Fuca y de la Ribera. Verde, del Caribe y Norteamericana. Ok, la mayoría la tuvo bien, es Cocos y Norteamericana, y varios pusieron del Pacífico y del Caribe. Estas 2 placas también están formando México, pero la del Caribe no forma sismos directamente como en el territorio emergido. Entonces la respuesta correcta es Cocos y Norteamérica. Pregunta 5. La Sierra Madre Occidental se creó a partir de movimientos de las placas tectónicas. Azul, verdadero. Rojo, falso. Muy bien, casi todos la tuvieron bien. No solo la Sierra Madre Occidental se creó a partir de estos movimientos, sino que cualquier montaña, cualquier pliegue de roca en el planeta está formado por las placas tectónicas. Entonces, si les ponen Sierra Madre o cualquier cadena montañosa, sí tiene que ver con las placas tectónicas. Pregunta 6. Los meridianos son líneas imaginarias que recorren el planeta de norte a sur. Azul, verdadero. Rojo, falso. Muy bien, casi todos la tuvieron bien. Exacto, los meridianos de norte a sur. Y si se confunden un poco, piensen en Greenwich, que es la ciudad que está en Londres y atraviesa ese país de norte a sur, y es el meridiano 0, ¿no? Entonces, les puede servir como referencia. Muy bien, Noé. 6 buenas. 7. El Ecuador es un ejemplo de rojo, meridiano, azul, paralelo. Muy bien, casi todos bien, es un paralelo.
Pregunta 8. Los componentes climáticos más importantes son espacio y el otro más, que determinan el clima de un lugar. Rojo, troposfera y estratosfera. Azul, presión y humedad. Naranja, atmósfera e hidrosfera. Y verde, temperatura y precipitación. Recuerden cuáles fueron los dos que agarró Köppen para hacer su clasificación. Ah, muy bien, casi todos la tuvieron bien. Temperatura y precipitación. Presión y humedad son importantes, pero son secundarias. Más importante la temperatura y precipitación. Penúltima, número 9. La corteza terrestre está formada por placas tectónicas. Azul, verdadero, rojo, falso. Perfecto, muy bien. Y esa viene en la guía, ojalá que pongan así en el examen. Pregunta 10. La placa de Cocos y norteamericana causan sismos que afectan principalmente los siguientes estados. Rojo, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Azul, Chihuahua, Sonora y Coahuila. Naranja, Tabasco, Chiapas y Campeche. Y verde, Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí. Puso Michoacán. Perdón, así que se lo vi ahorita. Ahorita lo corrijo. Ok, muchas gracias. Vamos a ver quién ganó. Muy bien, felicidades a Mir. Tercer lugar, segundo lugar Mildred. En primer lugar, Noé, muy bien. Muchas felicidades, chicos. Les voy a subir este Kahoot al Classroom y les voy a dejar de tarea que lo vuelvan a jugar sin hacer trampa y le tomen un screenshot y me digan cuántos sacaron. Por favor, de aquí al viernes si quieren, para que lo hagan pasado mañana, que ya no está tan fresco todo, para que sigan estudiando, ¿vale? Entonces eso sería todo, chicos. Solo nos pasamos 2 minutos. Que estén muy bien y nos vemos mañanita, ¿vale? Adiós, maestra, que tenga bonita Hasta tarde. luego. Adiós, maestra. Gracias. Que descansen. Hasta luego. Gracias, igualmente. Hasta luego.